Hace ya muchos años, cuando aún pensaba que mi destino era entregarme por completo a Dios, emprendí un viaje que me llevó hasta los rincones más sombríos del Vaticano. Jamás imaginé que, detrás de esos muros consagrados, se escondía un misterio capaz de trastocar mi existencia para siempre. En ese lugar donde la santidad debería reinar sin tacha, me topé con algo que desafiaba todas mis creencias. Algo oculto, algo que nunca debió ser revelado. Aquello que descubrí en esas profundidades no solo hizo tambalear mi fe, sino que me empujó a huir para preservar mi alma. Hoy he decidido contarlo, porque la verdad debe ser conocida, aunque sea lo último que haga. Sin embargo, les advierto, lo que van a escuchar no es apto para corazones frágiles. Desde siempre había anhelado este momento. Servir en el Vaticano, en el epicentro mismo de la fe católica, era un honor al que muy pocos podían aspirar, y finalmente, ese sueño se había hecho realidad para mí. Al llegar, la grandiosidad del lugar me dejó sin aliento. Las colosales columnas de mármol, los frescos que narraban las vidas de santos y mártires, y el murmullo incesante de oraciones, todo creaba una atmósfera de profunda devoción y reverencia. Mis días transcurrían entre misas solemnes, largos ratos de reflexión y estudios intensos. Cada aspecto de mi rutina estaba meticulosamente diseñado para acercarme más a Dios. A pesar de la exigencia diaria, la experiencia era inmensamente gratificante. Asistía en las misas, ayudaba a los sacerdotes en sus tareas y pasaba largas horas en la biblioteca, absorto en manuscritos antiguos que nutrían mi espíritu. De vez en cuando, me encargaban pequeños recados, como entregar mensajes a otros clérigos o acompañar a algún obispo en sus visitas. Todo parecía tener un propósito divino, y el aire de disciplina y solemnidad que impregnaba cada rincón me hacía sentir parte de algo grandioso. Sin embargo, el Vaticano no solo era un lugar de fe y enseñanza. También era el centro neurálgico del poder eclesiástico, donde las decisiones más trascendentales se tomaban en salas privadas y donde los secretos se custodiaban celosamente. Aunque yo no pertenecía a esos círculos, el peso de esas responsabilidades era palpable, y comprendía que dentro de esos muros se gestaban cosas que no estaban al alcance de alguien como yo. Aunque me llenaba de respeto, también me provocaba una sensación de distancia, como si algunas verdades no estuvieran destinadas para los simples mortales. Los días pasaban en un ciclo constante de devoción y servicio. No obstante, una leve incomodidad comenzó a asentarse en mí, un malestar sutil que no lograba identificar. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a la ansiedad de estar en un lugar tan significativo. Aparentemente, todo seguía en orden, pero en mi interior, sentía que algo estaba cambiando. Conforme las semanas pasaban, los pasillos que antes me parecían acogedores ahora se tornaban sombríos. Las miradas que cruzaba con otros seminaristas y sacerdotes eran cada vez más furtivas. Aún no podía señalar nada concreto, solo una sensación vaga, como un susurro que pasaba inadvertido entre las oraciones y el incienso. Un día, tras un mes en el Vaticano, comencé a sentir que mi formación avanzaba de manera constante. Ya dominaba las misas, mis rezos eran más fluidos, y empezaba a comprender mejor la vida monástica. Sin embargo, con el paso de los días, noté pequeños cambios a mi alrededor. No era nada evidente, solo detalles sutiles, sombras que se alargaban en los corredores o ecos que resonaban de forma extraña en las capillas vacías. Una tarde, el padre Marconi, uno de los sacerdotes más ancianos, se me acercó con una sonrisa enigmática. «Has hecho un buen trabajo, hijo. Es momento de que conozcas más sobre el Vaticano, para que comprendas verdaderamente la magnitud de este lugar», me dijo con voz profunda. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí al respeto que me inspiraba el padre Marconi. Su figura imponente y sus pasos pausados le otorgaban una presencia que dominaba cualquier habitación. «Ven, te mostraré las catacumbas», dijo, guiándome hacia una entrada que jamás había visto. Las escaleras que descendían hacia las catacumbas estaban pobremente iluminadas, y el aire se volvía más espeso y húmedo a medida que bajábamos. Sentía una incomodidad creciente, pero me obligué a mantener la calma, pensando que era parte de mi formación. Los corredores subterráneos parecían no tener fin, con paredes de piedra que susurraban secretos antiguos. Marconi avanzaba con seguridad,
señalando algunas reliquias y tumbas en el camino, pero mi mente estaba absorta en otra cosa. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta de hierro forjado, imponente y cubierta de óxido, que desprendía una extraña frialdad. Mientras me encontraba observando aquella puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar algo profundamente inquietante. Varias monjas, junto a otros sacerdotes, atravesaban con prisa el umbral. Había algo extraño en su actitud, sus rostros no mostraban emoción alguna, sus miradas parecían vacías, y no intercambiaban palabras con los sacerdotes. Caminaban en silencio, como si fueran llevadas hacia un destino del cual querían huir. Sentí un nudo en el estómago. Algún día, cuando estés preparado, te dejaré entrar, dijo el padre Marconi, con una mirada insondable fija en la puerta, pero por ahora, esto es suficiente. Dicho esto, Marconi prosiguió el recorrido, dejándome con una multitud de preguntas sin respuesta. ¿Qué se escondía detrás de esa puerta? ¿Por qué las monjas parecían tan perturbadas? La incertidumbre comenzó a invadir mis pensamientos, pero me esforcé en no dejarme llevar por mi imaginación. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina en el Vaticano, pero no lograba sacarme de la cabeza lo que había visto. Las imágenes de las monjas atravesando esa puerta regresaban a mi mente, alimentando una creciente sensación de inquietud. Preferí no mencionar nada a mis compañeros. No quería parecer paranoico. Sin embargo, por más que intentara olvidarlo, la puerta y lo que escondía comenzaron a consumir mis pensamientos. La sensación de que algo andaba mal crecía día tras día, pero decidí seguir adelante, convencido de que tal vez solo estaba siendo puesto a prueba en mi fe. Sin embargo, no tenía idea de que lo peor aún estaba por venir, y que ese solo era el preludio de mi descenso a un mundo de sombras del cual quizás nunca saldría. Los días en el Vaticano continuaban bajo una fachada de normalidad. Cumplía con mis obligaciones, asistía a las misas y seguía las órdenes sin hacer preguntas. Pero en mi interior, algo había cambiado. Las imágenes de las monjas cruzando esa puerta de hierro me acosaban. No podía dejar de preguntarme qué ocultaba detrás, qué secreto tan oscuro podría esconderse en un lugar supuestamente sagrado. Fue entonces cuando las pesadillas comenzaron. La primera noche que sucedió, me desperté sobresaltado, jadeando y con el corazón acelerado. Había soñado que caminaba por los pasillos oscuros del Vaticano, pero esta vez estaban desiertos. No había nadie, solo yo y una sombra que me acechaba, una presencia oscura que se movía en silencio, sigilosa. Intentaba correr, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado, destinado a avanzar hacia una oscuridad que no parecía tener fin. Justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarme, desperté, empapado en sudor frío. Al principio, lo atribuí a la tensión, pero las pesadillas no cesaron. Noche tras noche, la misma escena se repetía. Recorría interminables corredores subterráneos, siempre con la sensación de ser vigilado, siempre con esa sombra acercándose cada vez más. En una ocasión, me desperté con un grito ahogado, sintiendo que esa presencia estaba a punto de alcanzarme. Pero no eran solo los sueños lo que me inquietaba. En las noches más oscuras, cuando el silencio reinaba en el Vaticano, comenzaba a escuchar cánticos lejanos, casi imperceptibles, que parecían emanar de las profundidades del edificio. No eran los cánticos habituales de la iglesia, sino algo mucho más antiguo y perturbador. Las voces, monótonas y graves, recitaban palabras en un idioma desconocido, pero que me erizaba la piel. Cada vez que oía esos cánticos, las pesadillas se volvían más intensas. Y lo peor era que en mis sueños, la sombra que me perseguía ya no estaba sola, ahora la acompañaban figuras encapuchadas, que avanzaban en silencio, como un cortejo fúnebre. Siempre las veía de reojo, caminando junto a la sombra, pero cuando intentaba girar para verlas de frente, mi cuerpo se congelaba en un terror paralizante. Poco a poco, las pesadillas comenzaron a afectar mi vida cotidiana. Estaba agotado, distraído, y mis compañeros notaban mi cambio. Fingía una sonrisa y les decía que estaba bien, que solo me sentía abrumado por las tareas. Pero en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo, algo oscuro que no alcanzaba a comprender. Un día, mientras revisaba antiguos textos en la biblioteca, me topé con un libro que no debería estar allí.
Era pequeño, de tapa negra, y no tenía título. Cuando abrí el libro, mis manos comenzaron a temblar al descubrir que contenía instrucciones para invocar fuerzas demoníacas. ¿Cómo podía estar ese texto en la biblioteca del Vaticano? La duda me carcomía, pero antes de que pudiera seguir hojeándolo, un sacerdote apareció detrás de mí. «Ese libro es solo para conocer al adversario», murmuró con una sonrisa que nunca llegó a reflejarse en sus ojos. «No te preocupes, no está previsto que lo leas, aún». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo no cuadraba, y la sensación de que mi mente me estaba jugando malas pasadas se volvió insostenible. Las pesadillas, los cánticos, el libro, todo empezaba a encajar de una manera que me llenaba de un pavor mudo. Una tarde, mientras intentaba calmar mi mente en los jardines del Vaticano, algo extraño captó mi atención. Un furgón atravesó las puertas, acompañado de varios hombres corpulentos que movían con precisión inquietante una gran caja negra, tan pesada que necesitaban al menos 2 personas para cargarla. Mi curiosidad me empujó a seguirlos desde las sombras, mientras se dirigían hacia las catacumbas. Mi corazón latía con fuerza cuando llegamos a la puerta de hierro que había visto en ocasiones anteriores. Desde mi escondite, observé cómo abrían la puerta y comenzaban a bajar la caja, seguidos por un grupo de sacerdotes que apareció poco después. Justo cuando pensé que había ido demasiado lejos, sentí una mano firme sobre mi hombro. Era el padre Marconi. «Has llegado en el momento oportuno», dijo con una sonrisa que había perdido toda calidez. «¿Estás listo para descubrir la verdad? Ven, es hora de que te unas a nosotros». Sin darme tiempo a responder, me llevó hacia la puerta y la abrió de par en par. Del otro lado, un pasillo oscuro se extendía hacia las profundidades de las catacumbas. El aire denso y frío se pegaba a mi piel, y un susurro casi imperceptible parecía surgir desde lo más hondo. Parecía como si el propio Vaticano respirara, esperando engullir a quienes osaran atravesar ese umbral. Con el corazón en la boca, seguía Marconi a través del pasillo de piedra que se estrechaba a nuestro alrededor, haciendo que el aire se sintiera pesado y sofocante. A medida que descendíamos, el hedor a humedad y algo más, algo metálico y pútrido, se hacía cada vez más fuerte. Una voz interna me rogaba que me detuviera, que diera la vuelta y escapara, pero mis piernas se movían por voluntad propia, como si estuvieran sometidas a una fuerza que no podía resistir. El pasillo desembocó en una enorme cámara subterránea, tenuemente iluminada por velas en candelabros de hierro. En el centro, un altar de piedra tallada dominaba la escena, recordando tiempos oscuros de la humanidad. Alrededor del altar, varias figuras con túnicas negras y máscaras rituales permanecían en silencio absoluto. La quietud era abrumadora, como si todos esperaran el comienzo de algo espantoso. En un rincón de la cámara, vi la caja negra que habían traído. Los hombres que la cargaron la abrieron con extrema cautela, y de su interior extrajeron lo que parecían ser corazones humanos, frescos, aún goteando sangre. Sentí que las piernas me fallaban al comprender lo que veía, pero sabía que no podía huir. Cualquier intento de escapar sería en vano. El ambiente cambió de golpe cuando una figura se destacó entre las demás. Era el líder, fácilmente reconocible por su máscara dorada y su túnica más adornada. Se acercó al altar y, con una voz profunda que resonaba como si proviniera de las entrañas de la tierra, declaró: «El tiempo se acerca. Él vendrá y nos guiará hacia la purificación final». Con un gesto, ordenó que trajeran las ofrendas. 2 clérigos aparecieron arrastrando a varias jóvenes al centro de la sala. Estaban atadas de pies y manos, y en sus rostros se dibujaba un terror imposible de describir. Una a una, fueron colocadas sobre el altar, mientras la tensión en el ambiente alcanzaba su punto máximo. Yo, completamente paralizado por el miedo, apenas podía comprender lo que estaba ocurriendo. El líder sacó un cuchillo ceremonial cuya hoja brillaba con un fulgor amenazante y lo alzó sobre la primera mujer. Por el retorno de aquel que nunca debió ser encadenado, pronunció con reverencia, antes de hundir la hoja en la garganta de su víctima. La sangre fluyó hacia un cáliz que otro sacerdote sostenía, el cual fue luego ofrecido al líder. Este bebió con una devoción fanática, como si se tratara de vino sagrado, para luego repartirlo entre los demás integrantes del culto,
quienes lo consumieron con una veneración enfermiza. Sentí como las náuseas me invadían y mi vista comenzó a nublarse. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos permanecían fijos en aquel espectáculo grotesco. No podía asimilar lo que estaba viendo. Aquella iglesia, que toda mi vida había considerado un lugar sagrado, albergaba un horror indescriptible. El líder levantó sus brazos, y su voz se volvió gutural, como si decenas de voces hablaran a través de él. «El día de su llegada está cerca», exclamó, mientras la sala se llenaba de cánticos en un idioma extraño y antiguo. Los sacrificios continuaron, y con cada nueva víctima, la energía en la sala aumentaba, volviéndose palpable, como si una presencia inhumana comenzara a hacerse tangible. Finalmente, después de que otra víctima fuera brutalmente abierta en canal y su corazón ofrecido al líder, algo cambió. La temperatura en la sala descendió bruscamente, y una densa neblina oscura comenzó a emanar del altar, deslizándose sobre el suelo. Los cánticos se hicieron más intensos, y el líder, temblando violentamente, dejó caer el cáliz y se llevó el corazón a la boca, mordiéndolo con furia. De repente, se detuvo, su cuerpo convulsionó, y de su garganta brotó un rugido que no era de este mundo. La piel de su rostro se estiraba, y sus ojos se oscurecían por completo. La transformación había comenzado. Aterrorizado y aturdido, retrocedí lentamente, sin dejar de observar cómo el cuerpo del líder se retorcía y deformaba. Un demonio, antiguo y maligno, estaba tomando posesión de él, usando el sacrificio y el ritual para manifestarse en nuestro mundo. Los demás miembros del culto se arrodillaron, adorando a la criatura que comenzaba a emerger, pero yo sabía que no podía quedarme. Tenía que escapar. Aprovechando el caos, me deslicé hacia la salida, conteniendo la respiración mientras pasaba junto a los guardias que vigilaban la puerta. Mi mente estaba en blanco, solo pensaba en salir de ese infierno antes de que fuera demasiado tarde. Subí las escaleras a toda velocidad, tropezando con mis propios pies en mi desesperación, pero al llegar a la superficie, mi escape aún no estaba asegurado. 2 guardias me interceptaron, preguntándome qué estaba ocurriendo. Apenas podía procesar lo que había presenciado en las catacumbas. Con el corazón latiendo frenéticamente, logré zafarme de la situación y correr. Pero mi alivio fue fugaz. Mientras me adentraba en los sombríos corredores del Vaticano, buscando desesperadamente una salida, me encontré con uno de los obispos que conocía desde mi tiempo allí. Era un hombre mayor, de semblante austero, pero siempre había sido amable conmigo. Sin embargo, esa noche, su expresión era diferente, marcada por una seriedad inquietante que no había visto antes. «¿Qué ocurre, hijo? ¿Por qué estás tan agitado?», preguntó el obispo con una voz aparentemente preocupada. Aún temblando por lo que había presenciado, vacilé, pero decidí contarle la verdad, con la esperanza de que pudiera detener lo que sucedía bajo tierra. «Excelencia. Hay algo terrible sucediendo en las catacumbas. Un culto, sacrificios, un demonio», las palabras salieron atropelladas, llenas de pavor y desesperación. El obispo, con una calma perturbadora, me miró fijamente a los ojos. «Tranquilo, hijo. Ven, muéstrame de qué hablas. Te acompañaré para resolverlo», dijo con una voz suave, casi hipnótica. Desesperado por ayuda, acepté sin dudar, confiando en la autoridad del obispo. Caminamos en silencio, descendiendo nuevamente por las escaleras que llevaban a las catacumbas. Intentaba tranquilizarme, creyendo que ahora, con el apoyo del obispo, todo estaría bajo control. Sin embargo, algo en su forma de guiarme comenzó a inquietarme. El aire se tornaba más pesado, como si una fuerza invisible me oprimiera. El obispo caminaba un paso detrás de mí, y aunque no decía nada, su presencia se sentía como una sombra amenazante. Finalmente, cuando llegamos a las escaleras que conducían a la puerta de hierro, el obispo se detuvo. «Hijo mío, hay algo que debes comprender», pronunció con una voz que, de pronto, se volvió tan gélida como distante. «No todos están preparados para descubrir los secretos más sombríos de nuestra fe. Hay verdades que no pueden ser desveladas a quienes no están dispuestos a hacer los sacrificios que requieren». Giré mi cuerpo hacia él, y al mirarlo de nuevo, toda la bondad que alguna vez había visto en el rostro del obispo se había desvanecido.
En su lugar, una expresión de feroz resolución cubría su cara, una máscara de implacable fanatismo. Fue en ese instante que la verdad se hizo evidente ante mí. El obispo no estaba allí para salvarme. Él formaba parte de la oscuridad que corrompía ese lugar. Antes de que pudiera moverme, sentí su mano aferrándose a mi brazo con una fuerza insospechada para un hombre de su edad. Lo lamento, hijo, pero no puedes marcharte de aquí con lo que sabes, murmuró con una frialdad que caló hasta mis huesos, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda. No se trata de algo personal, es simplemente lo que debe hacerse. El miedo se apoderó de mí, y consciente del peligro que me acechaba, reaccioné por puro instinto. En un arranque desesperado, empujé al obispo con todas mis fuerzas. Lo vi tambalearse, perder el equilibrio y caer pesadamente por las escaleras de piedra, el eco de su cuerpo golpeando los escalones resonando en el aire, seco y mortal. No me quedé a verificar su estado. Aproveché ese breve instante para correr, mis pies apenas rozando el suelo mientras huía por los laberintos subterráneos. El eco de los cánticos y murmullos crecían a medida que me acercaba a la superficie, y con cada paso que daba, la sensación de una presencia oscura tras de mí se intensificaba. Finalmente, vislumbré la salida de las catacumbas y, como un condenado que escapa de su tumba, emergí en los pasillos del Vaticano. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener la compostura al cruzarme con los guardias. ¿Qué ocurre, hermano? ¿Te ves alterado?, me preguntaron con evidente preocupación. Temiendo que ellos también fueran parte del culto, decidí no correr riesgos. Con una calma fingida, les respondí que tenía un asunto urgente fuera del Vaticano y que necesitaba salir de inmediato. Los guardias, sin mostrar sospechas, me permitieron continuar. Con el pulso acelerado y los nervios al límite, crucé las puertas del Vaticano y corrí sin detenerme, perdiéndome entre las calles de Roma. No me detuve hasta sentirme lo suficientemente lejos de ese lugar maldito. Me dejé caer de rodillas, jadeante, sintiendo como si hubiera escapado del mismo infierno. A pesar de haber sobrevivido, esa noche quedó grabada para siempre en mi mente, el rostro del obispo, su caída, y lo peor de todo, los horrores que se ocultaban bajo las sagradas paredes del Vaticano. Ahora, con el paso de los años, al contar esta historia, sé que muchos dudarán de mi relato. Pero también sé que la verdad debe salir a la luz, porque lo que el Vaticano oculta en sus entrañas podría, algún día, liberarse y devorar al mundo entero, sin dejar escapatoria para nadie.